Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Entonces, aquí es donde voy a empezar a defender también el hip thrust desde lo que yo digo, desde la parte mecánica y biomecánica. Entonces, aquí sí voy a intentar hacer, es que es difícil porque me toca tener un punto intermedio. Me toca ser técnico, ¿sí? Me toca hablar con los términos que son, ¿sí? Alguna gente de pronto lo va a tomar como que, ay, sí, ya sabemos que sabe, ya sabemos que maneja el tema y ya cállese. No, es que esto es necesario, esto es lo que yo les digo que todos los entrenadores debemos manejar. Esta es la base de conocimiento de todos los entrenadores. Si no tenemos este conocimiento de base, pues no sabemos qué estamos haciendo. Es como usted llevarle el carro a un mecánico y que el mecánico destape el capó, el cofre y mira y dice, güey madre, ¿dónde es que queda el motor? El motor creo que es este, no, mire, este creo que es el distribuidor, este es la cadena de repartición, pero no estoy seguro. No, como que no está seguro, marica, usted debe conocer las partes y cómo funcionan, para saber cómo arregla un carro. Aquí pasa lo mismo, me ha pasado con muchos entrenadores que ya llevan años entrenando y no conocen la anatomía básica, no conocen las funciones básicas de los músculos. Y no solo entrenadores, los influencers se pasan por la raya del orto la anatomía y la biomecánica básica. O sea, ellos, bueno, la ignoran es porque lo más probable es que no la conozcan, no saben que hay una mecánica o unas bases mecánicas con que todos los ejercicios se analizan. No, simplemente ellos arrojan su caca, su caca. Bien. Primero, entendamos desde la mecánica básica que la cadera me sirve como punto de apoyo para soportar las extremidades inferiores y soportar tronco, tórax y extremidades superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que la cadera, bueno, más bien la pelvis, perdónenme, porque la cadera es la articulación, la pelvis como estructura es una conexión entre los miembros inferiores, fémur, tibia, o sea, muslo, pierna, pie, y la parte superior, que en este caso es la zona sacra, ¿sí? La zona sacrocoxigia, columna y de ahí para arriba con tórax y miembros superiores. Entonces, gran parte del peso, de la carga, del elemento base de la fuerza gravedad, descansa sobre la propia pelvis. Y la que rechaza esa fuerza, recuerden, tercera ley de Newton, esa fuerza reactiva la genera precisamente la tibia, la rodilla, el fémur, la cadera, ya como articulación y demás. Entonces esas fuerzas confluyen ahí. Por eso esa es la razón de que el core juega un rol muy importante dentro de esta absorción o transferencia de fuerzas, que eso es lo que han estado como estudiando últimamente. El profesor, uy, siempre se me va la palabra este señor que yo leo de vez en cuando de core y se me olvida ahorita el nombre. Bueno, ahorita me acordaré del nombre del señor. Entonces, bueno, ¿por qué les explico esto? Porque miren, todo lo que les voy a decir está en relación a analizar el hip thrust. ¿Sí? Y debemos saber para qué está dispuesto o diseñada una articulación y basado en eso es que decimos, bueno, no cumple esto, entonces, ¿por qué le están diciendo esto? Entonces, primero, recordemos, la pelvis, ¿sí? La pelvis es una estructura de soporte, es una estructura que no solo sirve pues para depositar las vísceras, los órganos, ahí descansan los órganos y vísceras, inclusive el fetico, ¿sí? El bebé cuando empieza a crecer, sino que también es mecánicamente es un hueso que sirve para soportar esas cargas, esos pesos. Y fuera de eso, pues es la conexión por medio de la articulación de cadera con los miembros inferiores y por medio de la articulación lumbosacra o sacrocoxigia a nivel de la parte superior. Entonces, aquí deben tener mucho cuidado porque es que esa pelvis es la conexión directa, ¿sí? Directa, directa, directa con la columna lumbar y la columna lumbar no tiene casi soporte óseo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y asimismo, tenemos que conocer que la articulación de cadera, ¿sí? Ahora sí, la articulación de cadera o coxofemoral, por ahora lo voy a llamar cadera para hacerlo más sencillo, es una articulación de tipo enartrósica o de enartrosis, ¿sí? También le llaman de tipo esferoide, como la están viendo ahí,
Es una cabecita, ¿sí? Es una cabeza que tiene el fémur, se llama la cabeza del fémur, que le están viendo acá. Esa cabecita es la que se va a coadaptar, se va a meter, llamémoslo así, en este huequito, ¿sí? Que se llama el acetábulo. Entonces, ese huevito, es que estoy intentando utilizar términos no tan técnicos para que me entiendan. Ese huevito, que es la cabeza del fémur, se va a meter dentro de este huequito, ¿sí? Que es el acetábulo, ¿de acuerdo? Ese acetábulo, ¿sí? Más, obviamente, la cabeza del fémur, genera una articulación de tipo esferoidea, ¿sí? Es una esfera que se mete dentro de un hueco y gracias a eso es que se puede mover. Esa es la razón de por qué la articulación de cadera, ¿sí? O coxofemoral permite los movimientos en los tres planos, el movimiento de la flexión, la extensión, la abducción, la extensión, la rotación externa, la rotación interna, entre otras. ¿Listo? Eh, ese mismo tipo de articulación es la que tiene el hombro o el complejo articular del hombro dentro de su articulación, precisamente la glenumeral. La glenumeral también es una articulación de tipo de artrosis. ¿Cuál es la diferencia entre cadera y, bueno, coxofemoral y glenumeral, o sea, hombro? Es el grado de libertad de movimiento, ¿sí? Como la esfera, bueno, la articulación de artrosis, es decir, el acetábulo más la cabeza del fémur recibe casi el 75% de contacto entre las dos áreas óseas, pues gracias a eso es que la articulación es muy, llamémoslo así, muy estable, ¿sí? Es muy fija, ¿sí? Tiene una buena adaptación o coadaptación, ¿sí? Se adapta completamente casi la articulación adentro. En el hombro no pasa eso. En el hombro, la articulación tiene apenas, creo que me corrigen para el que sepa biomecánica, es que a veces no me acuerdo de los números bien, creo que es apenas como el 35%, 35 casi 40%, no, creo que es menos, creo que es el 25% de contacto de la cabeza del húmero junto con el área de glenoides, ¿sí? La zona glenoides. ¿Eso a qué me lleva? Pues que el hombro, ¿sí? El hombro, a diferencia de la cadera, tiene movimientos más limitados. El hombro tiene un movimiento mucho más libre que la cadera. La cadera está mucho más limitada en su movimiento. O sea, una acción benéfica que es la estabilización de la articulación sacrifica el movimiento. ¿Sí? O sea, si usted va a hacer una abducción de hombro, la abducción de hombro permite de 0 a 180, ¿sí? Permite un gran movimiento. Permite gran movimiento, pero asimismo es un poco más fácil, ¿sí? Tiene mayor incidencia que el hombro se subluxe, se salga, que eso le puede pasar a algunas personas. A diferencia de la cadera sí está mucho más fija y la abducción apenas permite unos 45 grados. Bueno, depende de la posición, pero prácticamente casi 45 grados. Entonces no permite gran movilidad. Vuelvo y repito, no estoy diciendo esto simplemente por botar términos sin ningún sentido. No, es que tenemos que entender que por sí la articulación de cadera, al ser enartrósica o enartrosis, ya el movimiento es limitado, es muy limitado. Entonces, accionar los músculos dentro de su actividad muscular, dentro de su miocinemática, es bastante complejo solicitar ese grupo muscular y que gracias a que es muy estable, también contiene una serie de estabilizadores pasivos y activos como la cápsula articular, que es muy importante, la cápsula, ya voy a decir la cápsula glenoides, el, la, bueno, la cápsula, el rodete acetabular, inclusive los ligamentos iliofemorales, pubofemorales, coxofemorales, que forman una seta. Todos esos elementos adhieren la cabeza del fémur en el huequito, ¿sí? En este acetábulo, y permite esa coadaptación, permite que la articulación de cadera se quede fija y que sus movimientos sean muy limitados. Y su musculatura pues también se limita en cierta manera. También hay que saber que, bueno, ahí ya son informaciones adicionales. Es una articulación de tipo sinovial, cartilaginosa y de tipo diartrósica, que es prácticamente lo que acabé de explicar, con los movimientos en diferentes planos. Pero bueno, no voy a ahondar un poco más en eso porque ahí nos quedamos. Eh, Esto era lo que les decía, la articulación de cadera o coxofemoral tiene una fosa y una carilla semilunar. Esa fosa acetabular es la que les digo que tiene una profundidad, ¿sí? Pero no, la cabeza del fémur no entra completamente, ocupa apenas un espacio.
y sobre todo se encuentra en contacto con la parte superior, ¿sí? Superior y posterior del acetábulo de la cadera. Por eso aparece esa famosísima carilla semilunar, si ese rodete, es decir, el cartílago, se encuentra solo en la parte superior y aquí, ¿sí? Aquí en esta, lo que le llamamos la escotadura acetabular, es un huequito. Entonces, en ese huequito, ahí ese huequito es porque la cadera no tiene ese contacto. Pero vuelvo y repito, todo esto son adaptaciones que ha tenido el cuerpo debido a que la cadera descansa así, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? A la fuerza de gravedad empuja la pelvis hacia abajo y esto se coadapta, ¿sí? Se une gracias a esto, más el rodete, como les he dicho, es setabular, que el rodete es prácticamente una chupa, ¿sí? Algo que succiona y mantiene, ¿sí? La posición del fémur hacia adentro. Eso es. Creo que esos experimentos los hicieron en el 45, me corrijo otras los de expertos en biomecánica, los hermanos Weber, que empezaron a quitar todos los músculos, empezaron a quitar ligamentos, y aún así la cabeza del fémur se mantenía adherida al acetábulo. Decían, pero ¿qué más nos falta por quitarle a este pendejo para que le caiga el hueso del fémur? Pues se dieron cuenta que adentro les tocó jalar y se dieron cuenta que el fémur, que bueno, primero hay un ligamento, que es el ligamento redondo, si mal no estoy. Ese ligamento también jala y mantiene esa posición y también ayuda a la irrigación del fémur. Por eso las fracturas, bueno, no, me voy a quedar aquí. Y adentro se encuentra el rodete, como les decía, el rodete acetabular, que lo que hace es chupar, succionar el fémur y lo mantiene en esa posición. Ahora, si nosotros decimos que el hip thrust no es de pie, no es en bipedestación, sino el hip thrust es como una posición de cúbito suspendida o cuadrupedia, ¿sí? Pues por consiguiente, adivinen la fuerza hacia dónde va a presionar. Es decir, cada vez que usted hace flexión-extensión, las fuerzas se van hacia anterior y posterior. Ahí las posiciones del acetábulo, ¿sí? No son muy, llamémoslo así, como eh, ventajosas para ellas. Y ahí es donde los ligamentos se pueden empezar a sobreesforzar. ¿Listo? O sea, lo que quiero es ponerles es que el hip thrust, si lo vemos desde la mecánica artrocinemática y demás, tiene sus riesgos, puede tener sus riesgos porque, les digo, esto le falta estudios, pero prefiero ser prudente y decir, bueno, esto puede estar afectando los ligamentos iliofemorales, pubofemorales, coxofemorales, puede estar aumentando el riesgo de alguna bueno, de alguna fractura, bueno, es que fractura es muy estrambótico decirlo, pero sin algún compromiso de pronto de los acetábulos, del rodete, de los ligamentos pubofemorales y demás, que tal vez no están diseñados para ese tipo de acciones. Es lo que quiero como explicar en cierta manera. Desde la osteocinemática, recuerden, y esto es muy importante, que la articulación de cadera o coxofemoral en flexión, es decir, como están viendo ahí, cuando el fémur va hacia adelante, va hasta 120 grados. ¿Sí? Bueno, depende si es una flexión pasiva o activa, depende si usted está forzando o no, y depende si hay una pendulación, ¿sí? Una retroversión o anteversión, en este caso una retroversión, y si hay aplanamiento de la curvatura lumbar, ¿sí? Si hay una disminución de la lordosis lumbar, pues la flexión puede aumentar. Pero lo que nos interesa acá es la extensión, ¿no? La extensión es ese movimiento que va hacia atrás y la extensión va de 0 a 20, ¿sí? A 10 grados. Bueno, ojo que esta parte es muy importante. Y aquí sí necesito, creo que mucha atención y necesito, escucha. Bueno, voy a intentar explicarlo rápido. Eh, Cuando usted solicita el glúteo, ¿sí? El glúteo se solicita, para no decir activar, activar esta mano, se solicita principalmente cuando el fémur va de 0 grados, ¿sí? 0 grados, aquí está la cadera, ¿sí? La pelvis, perdón, y aquí está el fémur. Entonces, uy, que lo hice, aquí está, listo. Aquí está. Cuando yo intento hacer, esto es 0 grados, o sea, la persona está en bipedestación. 0 grados y va hacia atrás. Aquí es cuando les digo que puede ir a 10 o a 20 grados máximo. También depende si usted hace una rotación, ¿sí? Y hace una abducción, puede llegar inclusive hasta 35, porque está pues sacándolo del tope óseo que normalmente genera. Pero ahora, eh, ¿de qué depende que el fémur vaya hacia 10 o 20 grados? La flexión de rodilla.
¿sí? La flexión de rodilla entre el ángulo de flexión de rodilla sea más alto, ¿sí? Es decir, pase los 35, 45 hacia 90 grados, la extensión de rodilla se limitará aún más. Y recuerden, el glúteo mayor está diseñado, por así llamarlo, si su acción fundamentalmente es extender la cadera de cero hacia atrás. Por eso les decía que cuando usted hace la marcha, si cuando usted está caminando, el glúteo no se solicita tanto, sino más bien son los isquiosurales, porque la cadera casi no alcanza a quedar en extensión hacia hiperextensión, lo llaman otros autores, sino que la cadera va de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Pero cuando usted ya está corriendo, trotando, usted ya necesita impulsarse hacia adelante. Es lo que ya le llamamos la hiperextensión o extensión completa. Sí, que es cuando ya usted corre, salta, trota y hace diferentes acciones como estas, ya el glúteo empieza a solicitarse más porque él es el que hace ese empuje. ¿Sí? También ayuda obviamente a incorporarse, ya lo vamos a ver. Pero prácticamente lo que les quiero decir es que cuando usted hace una flexión de cadera, ¿sí? Perdón, usted hace una flexión de rodilla y usted intenta extender la cadera, es que ustedes mismos lo pueden hacer ahí en donde me están viendo. Haga usted una extensión de cadera, ¿sí? Una extensión de cadera con la rodilla extendida y se da cuenta que la cadera va hacia atrás. Pero ahora haga una extensión de cadera con la rodilla flexionada a 90 y llévela hacia atrás y verá que no va a poder. O sea, se frena. ¿Por qué? Porque los isquiosurales, sobre todo el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, se acortan, se solicitan dentro de una contracción concéntrica y desfavorecen el movimiento de extensión porque ya están siendo solicitados en un movimiento. Entonces, gracias a ese acortamiento es que la cadera no se puede mover. Por eso esa es la razón de que cuando usted está en un hip thrust, ¿sí? Está en este movimiento, perdón, ya me devuelvo acá. Ya me devuelvo acá. Es que esto es súper importante entender. Perdón lo infantil del muñequito, pero es para que me entiendan. Aquí, como les digo, está el banco, ¿no? Aquí está el banquito y la persona está acá y aquí tiene la barra. Entonces, si usted realmente hiciera el hip thrust con rodilla extendida, pues usted efectivamente sí podría, digámoslo así, como extender más la cadera, ¿sí? Hacer más esto, porque eso es lo que ayuda a ese movimiento. Pero usted no lo hace porque pues así no se hace el movimiento y sería muy riesgoso para la columna. Usted lo que hace es flexionar la rodilla. Usted flexiona la rodilla para poner los pies. El momento que flexiona las rodillas, sí, aquí, voy a dejarlo acá. El momento que flexiona la rodilla, los isquiosurales, bíceps femoral, cabeza larga, semitendinoso, semimembranoso, se acortan, sí, perdón, se acortan. Y al acortarse, la cadera no se puede extender, o sea, no se puede llevar hacia atrás. Por eso el hip thrust viene desde acá y se frena acá, viene acá y se frena acá. Eso no favorecería muy bien la solicitación del glúteo mayor. Solicitaría, o sí, solicitaría más que todo son los isquiosurales. Por eso también es que no se recomienda mucho, digamos, hablando más de la solicitación muscular por tensión mecánica, que la patada glúteo, sí, como esta, se haga inclinada. No sé si lo han visto hoy día en los gimnasios. Hoy día, sobre todo las mujeres, he visto que se inclinan de esta manera y hacen la patada glúteo, ¿sí? Con polea de esta manera. ¿Por qué mecánicamente no lo deberían hacer así? Porque prácticamente de esta posición ya la cadera arranca en flexión. Si se dan cuenta, ya la cadera está en flexión de 90 grados. Es decir, que todo este movimiento hasta acá, ¿sí? Lo haría, sobre todo son los isquiosurales. Los glúteos empezarían a solicitarse principalmente desde los 10 grados en positivo hacia cero y hacia 10, 20 en extensión, si es que la rodilla se encuentra extendida. Pero yo nunca he visto, o casi nunca he visto, que las personas hagan esto. La persona hace esto hasta aquí, esto hasta aquí. Entonces está solicitando más los isquiosurales que los glúteos. Lo mismo pasaría en hip thrust. Por eso digo que el músculo agonista, como mecánicamente hablando, son los isquiosurales, no los glúteos mayores. Ahora viene la pregunta del millón. Entonces, ¿yo por qué lo siento en los glúteos? Porque el glúteo se veo que se tensa, porque obvio, porque el glúteo, ya había dicho, que es un músculo también que ayuda a la estabilización de pelvis, y ahorita lo vamos a ver dentro de las funciones. Entonces, cuando el peso cae acá y dobla, o sea, lleva su cadera hacia abajo, los glúteos se tienen que tensar estáticamente para que la pelvis no caiga y lo sostenga en esa posición y lo vuelva a empujar. Entonces, realmente, como les había dicho, el glúteo mayor más bien se comporta
es como un sinergista estabilizador, un sinergista desacelerador. ¿De acuerdo? Bueno, no solo el glúteo, toda la cadena que les he dicho, la lumbocoxopélvica, el longitudinal profundo, el oblicuo posterior, toda esta musculatura se tiene que tensar para poder sostener el peso en el aire, porque lo está sosteniendo aquí en el aire. ¿Entendido? Entonces, es que vuelvo y digo, a mí no me cuadra, no me cuadra. O sea, yo por más de que le analice, digo, marica, pues es que no me da mecánicamente. Miren y verán para que no digan que yo les estoy mintiendo. Aquí están las funciones básicas del glúteo mayor. Mírenlas ahí. Bueno, está primero el origen de la inserción, que ya creo que la mayoría lo conocemos. Aquí, bueno, habla del 2/3, pero en este caso le podríamos hablar de la cara glútea, ¿sí? ¿Cómo es que le llaman? La carilla glútea. Pero bueno, aquí dice 2/3 superior de la fosa ilíaca externa, la parte superior del sacro, coxis y ligamentos sacroiliacos, ex origen en la fascia que separa el glúteo medio. De ahí sus fibras adquieren trayectorias que al principio son divergentes para hacerse finalmente convergentes. Por eso el glúteo mayor es un músculo convergente. El glúteo mayor no se puede solicitar, como algunos lo dicen, por segmentos, que va a trabajar el glúteo mayor alto y el bajo, así como con el pectoral, que decían que el pectoral tenía que el pecho alto, que el pecho bajo. No, eso no tiene ningún sentido. Erguidos el glúteo oculta el isquio, pero al realizar la flexión de caderas asciende el borde inferior del glúteo y queda más expuesto del isquio. Bueno, eso sí lo conocemos. La inserción en la línea de trifurcación externa, la línea áspera, ¿cómo es que le llaman esta? La corredera, ¿qué? La corredera iliotibial, la banda iliotibial, ya tengo muchos términos, la banda iliotibial que también le llaman, ¿no? Que es la inserción. Muchas fibras terminan en la fascia lata. Si se dan cuenta, tiene como esa curvatura que normalmente arranca, lo estoy viendo acá, miren, vendría desde acá, ¿sí? Más o menos desde esta carilla, zona sacra, zona coxigia, y se cierra hacia el fémur, haciendo así como una curvita. Por eso el glúteo tiene esa forma y tiene esas funciones que ya vamos a ver. Tiene una función abductora. Abductora significa que abre el pie hacia afuera, ¿sí? Como se dice, espero lo estén viendo, abductora. Y también las fibras inferiores, ojo, aunque diga fibras superiores e inferiores, no significa que usted puede trabajar unas fibras o las otras, no, no lo lean así. Tiene aductor, o sea, cierra las extremidades inferiores y dice, todas las fibras son extensoras y rotadoras externas. Bien, perfecto. Entonces, extensora y rotadora externa, o sea, va hacia allá. ¿Listo? Pero si flexionamos la cadera, mire lo que les estoy diciendo, pero si flexionamos la cadera fuertemente, sus fibras pasan a hacerse flexoras. ¿Listo? Su máxima eficacia se alcanza alrededor de los 90 grados de flexión. ¿Listo? Que es cuando usted lleva la cadera hacia adelante. Y aquí es donde el glúteo empieza a perder acción mecánica por lo que está extendido o está en una contracción excéntrica. A medida que él se va cortando, va adquiriendo más fuerza. Es lógico, ¿sí? Es como intentar trabajar con una banda así a lo lejos y yo hago fuerza, mientras que yo tengo aquí la banda aquí cortica, pues puedo trabajar con mayor acción. Es para que me entiendan que un músculo, al contrario de pronto lo que se decía ahí en el video que yo les puse el influencer, que decía que los músculos se desarrollan con una acción excéntrica, bueno, cuando están estirados, una cosa así, no es tan cierto, eso depende de cada músculo tiene una acción mecánica diferente y ahí como les decía, él está enseñando su hip thrust y él puso que un artículo del eje extension, de extensión de rodilla, entonces son músculos diferentes, son músculos que no tienen ningún sentido. Su máxima eficacia es un gran estabilizador de la pelvis, lo que les está diciendo, especialmente en contracción bilateral, que es el hip thrust. El simple tono de los glúteos mayores nos mantiene erguidos, evitando que el tronco se vaya hacia adelante o se venza siendo un músculo muy específico del ser humano. Es un músculo retroversor de la pelvis y por tanto disminuye la hiperlordosis lumbar, que era lo que decía ahorita en los textos de, bueno, lo que estás poniendo de Brett Contreras. Sí, el glúteo mayor es muy importante para la parte postural, sí, la parte erguida. Por eso, si lo vemos desde la parte funcional, sí, el ejercicio es como el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio que favorece mucho el glúteo mayor precisamente por esa acción erectora, esa acción de levantarse, ¿de acuerdo? Ejercicios como la patada glúteo que va en ese movimiento ahora sí de 0
hacia 10, 20 grados, 20, 25, bueno, lo que les digo, depende si usted lo hace en abducción, aducción, en abducción, rotación, usted puede inclusive llegar hasta 35 grados por el desbloqueo óseo. Entonces, si se dan cuenta, aquí no aparece ningún movimiento dentro de las funciones, ningún movimiento que se le parezca al hip thrust. ¿Sí? El hip thrust prácticamente iría en contra de esa, llamémoslo así, función básica del glúteo mayor. Incluso es todo lo contrario, porque, como les había dicho, el hip thrust, el hip thrust, perdón, el hip thrust incluso compromete la extensión de cadera por encontrarse en extensión de rodilla, en flexión de rodilla, perdón. Entonces, no me cuadra, no me cuadra y no me cuadra. Mira, aquí aparece, no, si flexionó. El glúteo mayor tiene un problema. Si flexionamos mucho la cadera, lo elongamos de manera excesiva. Ah, sí, lo que le está diciendo. Porque al ser muy grueso, se cansa fácilmente por necesitar grandes cargas energéticas. Es muy económico en posición bípeda, pero en flexión no es capaz de soportar más de 5 o 6 contracciones. Bueno, eso es muy relativo, pero es una, esto recuerden que es de la Universidad Autónoma. Sí, estas publicaciones, se me olvidó poner la referencia. Espere. Listo. Lo que les decía, ¿la cadera es la única articulación involucrada dentro del hip thrust? No. Ya habíamos dicho que también se involucra la rodilla, también se involucra el tobillo, o sea que también son acciones que tenemos que analizar, pero no muy tan allá. Y fuera de eso, también se comprometen otras dos que me parecen súper importantes y que pueden generar cierto riesgo. La articulación sacroiliaca, que es esta que tenemos acá, que es esa articulación que están viendo en pantalla, esa articulación que tiene, bueno, esta está muy fija, pero este huesito se mueve, ¿sí? Y la pelvis puede moverse conforme a este pivot, ¿de acuerdo? Generando los movimientos de nutación y contranutación, ¿sí? Que se ve mucho en las posiciones de sedente o en las posiciones en cifosis, ¿sí? Es muy común. Obviamente la, el hip thrust, ¿sí? En empuje de cadera, se ve mucho la nutación de la articulación sacroiliaca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso a qué me conlleva? Pues a un esfuerzo en los ligamentos sacroiliacos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, como les digo, porque estamos lidiando con articulaciones que son muy finas, de ligamentos muy finos. Entonces, si el peso es moderado en el hip thrust, no hay ningún problema porque los estabilizadores y músculos que se encuentran ahí, o sea, ligamentos, estabilizadores pasivos o activos, responden de una manera efectiva. Pero si usted le mete un peso exagerado pensando que ese es un ejercicio para glúteo, para hipertrofiar, claro, usted le va a meter pesos que le dejen hacer 8 o 12 repeticiones, que ya sabemos que la hipertrofia no es solo de eso, pero prácticamente la gente todo esto convencía que hacer 6 8 12 repeticiones al fallo, ¿sí? O hacen doble ángulo, uno que también vi por ahí de Paula que decía, haz 6 repeticiones y te quedas 6 segundos, otras 6 repeticiones y otros 6 segundos estático. 6 repeticiones, ¿para qué mierda? No sé para qué lo está haciendo. Es ganas de aumentar la fatiga, o sea, porque las personas lo hacen, sienten más fatiga, sienten más saturación de esa zona, más congestión de esa zona y dicen, uy, claro, este ejercicio me sirvió. Pero se están engañando, se están haciendo, como se dice, un pajazo mental. Entonces tenemos la articulación sacroiliaca y otra que queda aquí arribita, que aquí quedan las vértebras lumbares, que es la lumbosacra, la articulación lumbosacra, es decir, las vértebras lumbares encima del sacro. Otra cosa que nos preocupa dentro de este movimiento del hip thrust y gracias a que la pelvis, perdón, sí, la barra descansa sobre la pelvis, bueno, más que todo acá, descansa sobre la pelvis, pues eso genera un movimiento de hiperextensión o un movimiento de aumento de la lordosis lumbar. Entonces recuerden que hay un gran problema con la articulación lumbosacra en cuestión de la unión de la L5 sobre la S1. Recuerden que la S1 o las articulaciones sacras o el hueso sacro es un hueso fijo, es un hueso sinartrósico, ¿sí? Es una articulación de tipo sinartrósica. Mientras que esta, que es la lumbosacra, es una articulación de tipo diartrósica, ¿sí? Es una articulación que tiene un gran movimiento, un movimiento en varios planos. Por consiguiente, yo siempre pongo el ejemplo en clase como, perdónenme si espero no ofender a nadie con este ejemplo, pero es para que me entiendan, es como si un cachaco amargado, ¿sí? Llamémoslo así, un cachaco amargado, y un costeño, que no son todos pilas, no quiero generalizar, no quiero que lo tomen mal, pero sí digamos,
esas personas que tienden a ser muy alegres y muy bullosas y ponen música, y el otro le gusta la paz, la tranquilidad, estar quietico, que nadie le ponga música al todo volumen, no, y quiere estar tranquilo. Claro, son dos, llamémoslo así, personas con personalidades diferentes, pues van a chocar. Aquí pasa lo mismo, es una articulación que es muy rígida, muy fija, versus otra articulación que es muy móvil, en teoría, sobre todo la L5. Entonces, al pasar esto, pues obviamente toda la fuerza se va a recibir sobre ese disco intervertebral que se encuentran ahí y esos ligamentos posteriores que se encuentran sosteniendo la columna. Por consiguiente, cuando tú le metes un peso moderado, como les digo, y mantienes conciencia sobre esa columna erguida, no haciendo, que eso es otra cosa que decía Paula, es que yo les digo, ese video de Paula fue terrible, porque ella decía, no, hay que hacer como una retroversión pélvica. No, no la debes hacer, o sea, no debes poner en posiciones inadecuadas la columna, porque la columna absorbe cargas, absorbe fuerzas a medida que se pone de manera neutral. Aquí viene una desventaja y es que la carga no es axial, sino que la carga es transversal. Entonces, la carga ir hacia atrás, pues claro, la columna está apoyada sobre un banco fijo, ¿sí? Está hiperlordótica y por eso la pelvis se está empujando hacia abajo. Este movimiento como tal, se le denomina movimiento de deslizamiento. Si se desliza la columna, la L5 hacia anterior y la S1 se puede deslizar hacia posterior. ¿Los ligamentos están diseñados y la musculatura está diseñada para soportar ese deslizamiento? Sí, obviamente, o sea, no hay riesgo, o bueno, el riesgo es bajo, perdón. Pero vuelvo y repito, lo que me preocupa es el peso. O sea, yo veo todos los días en los gimnasios ese peso tan brutal que le meten, no tiene ningún sentido, porque creen que es un ejercicio de hipertrofia. Para aumento de la levanto le meten pesos y van al fallo, no saben todo el daño que le están haciendo, no solo a columna lumbar, sino toda esa musculatura que tiene que luchar por mantener esa pelvis ahí. Entonces, pilas con eso, les digo, no es tan fácil como decir, ah, sí, ese es un movimiento de cadera. No, va más allá del movimiento de cadera. Este es el que les decía, los torques según el movimiento de extensión, pero extensión, como les he dicho, no como el que hace hip thrust, porque el hip thrust hace un movimiento de extensión positiva, ¿sí? O extensión negativa, o sea, va de flexión hacia extensión, pero queda en cero, o sea, no va en hiperextensión, no va hacia atrás. Y la hiperextensión, es decir, ese movimiento del fémur hacia atrás, es lo que necesitamos para que haya un mayor torque de glúteo, ¿sí? O sea, el glúteo genera el torque. Es decir, cuando el fémur va hacia atrás, que vos les digo, por la rodilla mantenerse en flexión, no va a generarse ese movimiento de extensión, sino que va a quedar en grado cero. Entonces no va a generar ese torque que necesitamos. Por eso el glúteo mayor no pasaría a ser un músculo principal, sino un músculo estabilizador, mientras que el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, hasta de pronto el aductor mayor, ¿sí? Y hasta el glúteo medio podrían servir como agonistas y estabilizadores al mismo tiempo, porque también la pelvis está en diferentes posiciones. Y bueno, sin de pronto alargarme mucho, sí hay que tener en cuenta la disposición anatómica de las personas, si son brevilíneas, eso también hay mucha literatura de eso desde la mecánica, si la persona es brevilínea, longilínea, si tiene la coxa valga, la coxa vara, si de pronto no sé si han escuchado el término genu varu, genu valgo, que es lo que le llaman como rodillas juntas, rodillas apartadas o rodilla junto, patio apartado. Eso también tiene relación con las coxas, ¿sí? Aunque no voy a decir irresponsable porque no puedo decir, no, claro, el hip thrust, yo con tal de defender mi punto, no, claro, el hip thrust puede generar una coxa valga, una coxa vara o una anteversión de la cabeza del fémur. No, no, no lo sabemos. Simplemente son suposiciones que uno dice, bueno, si una persona tiene una coxa valga, lo más probable es que tenga, eso conlleve a un genu varu. Y ese genu varu pues puede estar en contravía al movimiento de flexión de cadera. ¿Sí? O sea, toca tener en cuenta es el estado funcional y mecánico de cada persona. Y yo no le puedo andar prescribiendo hip thrust a todas las personas sin siquiera tener estos conocimientos básicos de la posición de la cadera y sus diferentes elementos. Miren los ligamentos. Esto me parece muy importante porque prácticamente uno de los estabilizadores pasivos, que son los ligamentos que les había nombrado, los iliofemorales, los pubofemorales, los coxofemorales, son estos ligamentos que se tensan y se distienden
según el movimiento de abducción, aducción, por lo que vienen en Z, ¿no? Si hay en abducción, los ligamentos iliofemorales se tienden a distender, mientras que los ligamentos pubofemorales se tienden a tensar. ¿Sí? Eso es normal, esa es la mecánica básica de los estabilizadores pasivos. Pero la extensión, ¿sí? Junto con la flexión, si es en cadena cinética cerrada, son los únicos que sí mantienen los tres ligamentos tensos, porque saben que esos movimientos generan una gran fuerza de torsión. ¿Listo? Junto con, obviamente, las cápsulas articulares, el rodete y todos estos que ya les había nombrado. Vean, aquí vuelvo y les corroboro, es que esto no es de ayer, esto ya está escrito hace rato. Pero es que ellos no lo saben, los influencers no saben esto, o lo ignoran, o lo echan por un lado y dicen, ay, ¿yo para qué digo eso? Eso es ganas de joder a la gente. No, es mecánica básica, artrocinemática. Por ahí también hay un influencer, ¿cómo es que se llama? Fabián, que habla de biomecánica y que habla de que los ángulos y los torques, y uno va y mira los videos y este señor no sabe dónde está parado, no sabe nada de biomecánica. Pero bueno, mire, ahí como les decía, si es una cadena cinética abierta, ¿sí? Esa ley de convexo cóncavo, si es el rozar y el deslizar, se puede dar, pero como estamos hablando del hip thrust, si es una cadena cinemática o cinética cerrada, sí, esa ley cóncavo-convexo se genera sobre el rodamiento deslizamiento y genera la acción continua de tensión de los estabilizadores pasivos como los ligamentos. ¿Sí? Los ligamentos, los tres ligamentos, siempre están asistidos como tal. Y aquí, bueno, aquí es prácticamente lo que ya les había dicho, sino que me adelanté. Es ese criterio de seguridad que yo debo tener en cuenta. Listo, ya analicé la cadera, ya sabemos que tiene todas esas limitaciones, todos esos problemas. Bueno, no problemas, todas esas particularidades que yo debo tener en cuenta al momento de analizar un hip thrust. Y que en el caso de la seguridad, pues puede poner en riesgo su columna, pueden poner en riesgo su articulación sacroiliaca, lumbosacra, ligamentos, estabilizadores. Eso es lo que principalmente nos preocupa más allá de que una persona aumente o no la masa muscular, que esa es otra. Listo, digamos que de aquí a menos de 5 años se pueda recaudar la mayor cantidad de información posible y de aquí a 5 años alguien me saca un video diciendo, mire profesor, sí ve, usted estaba equivocado. Mire que ahora sí la evidencia indica, ya hay muchos estudios diciendo que el hip thrust aumenta más la masa muscular versus en comparación de otros ejercicios que trabajaban también el glúteo. Miren, si se da cuenta, está equivocado, profesor. Yo sí, pero me estás hablando desde la eficacia, no desde el criterio de seguridad. O sea, no es solo pensar que sí, este ejercicio es bueno porque, lo que les digo, si yo hago alón tras nuca, obvio, en cuestiones de eficacia, el ejercicio sirve para el dorsal ancho, sirve para los músculos aductores, más que el dorsal ancho, los músculos aductores del complejo articular del hombro, sobre todo la glenohumeral. Pero ¿qué pasa si yo hago alón tras nuca? Pues el riesgo que tiene la cápsula articular del hombro, pues puede ser mayor al beneficio que me está generando el fortalecimiento de esos músculos. Entonces, aquí, como les digo, no puedo pronunciarme totalmente seguro en decir, sí, es que se les va a dañar la columna y se les va a joder la columna y, mejor dicho, ahora se van a ir para el infierno con su columna dañada. No, no puedo decirlo porque no hay evidencia. Lo que hacemos los entrenadores es simplemente coger los conocimientos de base que hemos adquirido en la universidad y en la academia y en los libros, lo aplicamos a ejercicios o movimientos nuevos y si no nos cuadra, ¡pum!, nos quedamos ahí y decimos, bueno, hay que tener cuidado. Hágalo, pero entonces hágalo con menos peso, hágalo sin fallo, sin el fallo, bueno, con carácter de esfuerzo máximo, hágalo con ciertas precauciones y teniendo en cuenta la población que yo le estoy prescribiendo el ejercicio. Entonces, esto no es cuestión de que, sí, mire, es para hipertrofia, ya, no, eso viene más allá. Este es otro, la funcionalidad. Si vos les digo, el hip thrust puede que le funcione a Paula, puede que le funcione a Roberta, puede que le funcione mentalmente, ¿no? Porque muscularmente no sabemos si eso es así porque no es objetivo. Pero a Lorena, que trabaja más de 6 a 8 horas sentada, el hip thrust sería un ejercicio recomendado para ella, ahí sí un ejercicio mejor para ella.
Pues yo diría que no. Obviamente tengo que evaluar, tengo que mirar su caso, tengo que mirar muchas más cosas para saber qué le está pasando a Lorena cuando se sienta de 6 a 8 horas y lo ha hecho durante más de 5 o 8 años en su trabajo. ¿Qué le está pasando a su columna? ¿Cómo están sus ligamentos? ¿Cómo está su estructura muscular? ¿Cómo está su timing a nivel del core? Y basado en eso yo digo, sí, ok, el hip thrust podría ser benéfico, más que riesgoso, pero lo más probable es que en el caso de Lorena sea muy riesgoso hacer el hip thrust. Entonces, yo les digo, esto no es tan fácil como decir, sí, hip thrust para todos, dale hip thrust para todos. Y bueno, como les decía, esto no es cuestión de opinión, esto no es cuestión solo de decir, ok, sí, yo digo esto, y es basado en esto. No, hay que también traer evidencia, hay que también traer estudios, no uno ni dos, tiene que haber varios estudios para que me empiecen a dar un cuerpo, me empiecen, bueno, un cuerpo no, no mi cuerpo, sino el cuerpo científico, me empieza a dar el estado del arte, empiece yo a darme cuenta, bueno, en qué situación se encuentra la investigación con respecto al ejercicio de hip thrust. Entonces, vamos a verlo y qué pena con ustedes, les voy a leer bastante porque, pues, vuelvo y les digo, toca, o sea, el artículo es lo que es, no, uno no puede inventar nada más. Mire, estos son los artículos que les dije que me pareció muy interesante, me pareció muy bien hecho, muy bien hecho. Un artículo de Brasil y colaboradores del 2021, publicado en Plus One, en donde habla del análisis, de la compresión biomecánica, el análisis del hip thrust con barra. Es un artículo muy bien presentado, muy bonito, y que bueno, miren, aquí se los voy a leer, ahí inclusive compartí las gráficas que ellos hablan, que ellos exponen, que me parecieron unas gráficas súper dicientes. En cuanto a los ángulos, el ángulo de velocidad, el momento, la potencia que está generando en diferentes acciones, y esto me da esta conclusión. El empuje de cadera con barra ejerce una presión extensora sobre las articulaciones de rodilla, la cadera y el tronco pélvico, siendo la mayor presión bilateral sobre la musculatura extensora de cadera. Si se dan cuenta, es rodilla, cadera y tronco pélvico. Si bien el empuje de cadera genera un momento extensor en todo rango de extensión articular, este momento no es constante y disminuye desde la posición inicial de flexión, o sea, desde abajo, hasta la extensión completa durante la fase de levantamiento. ¿Sí se dan cuenta? Ojo, esto ahora no se vaya a coger este artículo y va a sacar un video, no falta el influencer que va y vea esto y diga, sí se da cuenta, en este ángulo es donde usted hipertrofia. No, aquí no están hablando de hipertrofia. Todo, es que lo repito, quieren coger todos los artículos para hipertrofia. No, aquí está hablando de los ángulos de momento y de potencia. Entonces, para algunos deportistas, este estudio podría servir. Bueno, para un entrenador, para entrenar deportistas, podría servir. Si bien el presente estudio aporta un conjunto de datos único y novedosa perspectiva biomecánica del ejercicio de empuje de cadera que ofrece a los profesionales nueva información para guiar la selección de los ejercicios, se requieren futuras investigaciones para comprender cómo se compara la cinética del empuje de cadera con los ejercicios de entrenamiento más tradicionales y comprender los mecanismos por los cuales este ejercicio puede ser un método de entrenamiento preferente para mejorar el rendimiento atlético. El rendimiento. Entonces, ahí dice, salió esto, pero esperemos más artículos. ¿Encontré más? No, pero pues pueden haber más. Eh, Esto lo encontré desde algo que el propio Brett Contreras referencia y me fui directamente a esa referencia, que es lo que ustedes también deben hacer. Entonces hablaba del squat, la sentadilla versus el hip thrust. ¿Cuál es el mejor? Entonces aquí prácticamente dice que actualmente no hay investigaciones publicadas que examinen los efectos hipertróficos de la sentadilla sobre el empuje de cadera en los glúteos, pero anecdóticamente conocemos su potencial para desarrollarlos. Sí, anecdóticamente, pero anecdóticamente no es ciencia. Si bien nadie puede afirmar con certeza cuál es mejor para el crecimiento de los glúteos entre la sentadilla y el empuje de cadera, espero que al final de este artículo esté convencido de que ambos ejercicios deben emplearse para un desarrollo óptimo de los glúteos. No estoy de acuerdo porque, lo repito, solo está basándose en el criterio de eficacia. No se está guiando en los criterios de seguridad, de criterio de funcionalidad, preferencia, entre otros. Entonces, no es tan fácil como que, sí, puede servir para glúteo, para hipertrofia, pero no es así de fácil. Dice, la sentadilla genera niveles moderados de activación y promueve niveles tolerables de daño muscular en los glúteos. Recuerden, el daño muscular no está relacionado directamente con la hipertrofia. Los empujes de cadera maximizan la tensión y el estrés metabólico en los glúteos y trabajan mejor las fibras superiores. Terrible. La combinación de ambos ejercicios produce un estímulo excepcional para la hipertrofia de los glúteos. ¿Sí? Vuelve y juega, no hay mucha referencia, no referencia a estudios, simplemente fue como una referencia de la referencia, pero es muy pobre realmente.
Bueno, este artículo sí me pareció bonito. Es un artículo bien diseñado de Contreras. Sí, Contreras, este es del año 2015. Intenté poner los artículos del más viejito que encontré, el más nuevo. Bueno, aquí dice que el propósito de esto fue comparar la actividad electromiográfica del glúteo mayor, superior e inferior, el bíceps femoral y el vasto lateral entre la sentadilla trasera y el empuje de cadera con barra. 13 mujeres entrenadas, o sea, estas sí fueron entrenadas, realizaron 10 repeticiones, en sentadilla trasera, empuje de cara con barra. El empuje de cara con barra provocó una media significativamente mayor del glúteo mayor superior, media y pico del glúteo mayor inferior y media. Bueno, voy a ir directamente. No hubo diferencias significativas en la media o pico de la actividad MG del vasto lateral. El empuje de cadera con barra, el glúteo mayor y el bíceps femoral en mayor grado que la sentadilla trasera cuando se utilizaron cargas de 10 RM. Se necesitan, ojo con esto, aquí habla de que efectivamente sí, el hip thrust generó una mayor activación del glúteo mayor, sobre todo en sus fibras altas. Pero ahora mire lo que dice al final. Se necesitan estudios de entrenamiento longitudinales para determinar si esta activación mejorada se correlaciona con un aumento de la fuerza, la hipertrofia y el rendimiento. Vuelvo, como les decía en un inicio, el mismo Brett Contreras acepta o aceptaba por lo menos en un tiempo que pues que la electromiografía no podía ser directamente relacionada con la activación. Y recuerden que cuando estamos hablando de la activación, vuelvo a repetir, es una activación nerviosa, que también estamos hablando de una activación de fibras. Sí, pero estamos hablando de fibras. Recuerden que hay fibras musculares y fibras nerviosas que son muy parecidas. Esa es la imagen que les pongo ahí arribita. Miren la diferencia, son muy parecidas las fibras musculares que se dividen en, en fibras, miofibrillas, miofilamentos sarcómeros, pues también las células, perdón, las fibras musculares también tienen esas connotaciones, son muy parecidas, pero estamos hablando de activación nerviosa sobre la contracción muscular. Bien, estudio de Andersen y colaboradores del 2017 hablan de que bueno, la diferencia entre hacer peso muerto, hex bar y hip thrust, ¿de acuerdo? Entonces ahí habla de que los erectores epinales se dieron similarmente su activación en los tres ejercicios. El glúteo tuvo un 26% mayor en hip thrust durante la parte superior del movimiento. Y el bíceps femoral, bueno, en el recorrido inferior y superior, tuvo alguna relación con el hip thrust y el hex bar. Entonces, vuelve y juega. Anderson y colaboradores también corroboran que el glúteo mayor tiene una mayor activación durante el movimiento de hip thrust versus estos otros dos ejercicios. Walter Kraus Neto y colaboradores, o Kraus Neto y colaboradores, en el 2019 ya hablan de una revisión sistemática. Tuvo como objetivo analizar la activación de los músculos involucrados del empuje de cadera y su transferencia a actividades deportivas que incluye el desplazamiento horizontal. Esto me pareció muy chévere. Se realizó una búsqueda, bueno, en PubMed, Sportdiscus, Scopus, Google Scholar. Los criterios de inclusión fueron tan, ahí lo pueden leer. Y dice, 12 artículos cumplieron los criterios de inclusión y se encontraron los siguientes resultados. Activación neuromuscular. Los músculos extensores de cadera, glúteo mayor y bíceps femoral demostraron una mayor activación del barbell hip thrust en comparación con la sentadilla. El ejercicio de peso muerto con barra recta demostró la mayor activación del bíceps femoral. Independientemente de la variación de la intensidad del hip thrust, utilizado la secuencia de excitación musculares glúteo mayor, erector de columna, bíceps femoral, semitendinoso, vasto lateral, glúteo medio, vasto medial y recto femoral. ¿Sí ven lo que les estaba diciendo de las cadenas musculares? Que es el cómo se va activando, ¿sí?, las fibras nerviosas con respecto a esa solicitación muscular, pero no es directamente proporcional. Transferencia aguda. 4 estudios demostraron una mejora significativa en las actividades de sprint tras el ejercicio del barbell hip thrust. ¿Sí? Entonces el sprint parece que es positivo en esa transferencia. Y cuarto, en cuanto a la transferencia crónica, 2 estudios demostraron una mejora del tiempo en sprint, mientras que otros 2 estudios no presentaron dicho efecto. Concluimos que la mecánica del hip thrust favorece una mayor activación de los músculos extensores de la cadera en comparación con ejercicios más convencionales, independientemente del barbell hip thrust utilizado. La secuencia de excitación muscular es glúteo mayor, erectores. Bueno, ya como le he dicho, la transferencia aguda de la potenciación post-activación es significativa en el barbell hip thrust, mejorando el tiempo de sprint. A pesar de que el entrenamiento con cargas son máximas, puede mejorar los tiempos de sprint, se necesitan más investigaciones. ¿Sí ven?
está más relacionado es con la mejora del rendimiento en el deportista. Entonces parece que en el deportista el hip thrust sí pueda generar en el deportista atleta, ¿no? Sobre todo el que hace saltos o carreras cortas, parece que el hip thrust tiene una muy buena transferencia. Delgado y colaboradores, artículo del 2019, vuelve y juega. O sea, aquí prácticamente les voy a seguir leyendo lo mismo, ¿sí? El hip thrust logró una mayor activación del glúteo mayor, incluso sin la necesidad de una carga externa cercana a la máxima. Importantísimo esto porque pues usted no necesita, digamos, para activar un peso muy alto. El hip thrust que provoca la alta activación del glúteo concuerda con los hallazgos previos de Anderson y Contreras, como los artículos que habíamos nombrado anteriormente. Sin embargo, el hip thrust y RDL es ¿cuál es que era? Se me olvidó ahora. Ahí debe estar, ahí debe estar. El Romanian, perdón. Romanian del deadlift, sí, el peso muerto rumano, provoca una mayor activación extensora sobre la cadera que el squat, ¿de acuerdo? Que la sentadilla en este caso. Fue el único ejercicio que proporcionó simultáneamente una alta actividad extensora del rollo de la cadera con relación a, bueno, con la contracción isométrica máxima. El squat provocó simultáneamente una alta activación de los extensores, bla, 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 bla. Este estudio demostró que si bien el hip thrust generó una mayor actividad del glúteo mayor en comparación con el squat, con la sentadilla, no se observaron diferencias significativas entre el hip thrust, el Romanian deadlift, el peso muerto rumano, en un RM. Por lo tanto, el squat, la sentadilla, parece ser un ejercicio eficaz para entrenar la fuerza de extensión de cadera y rodilla. ¿Sí? O sea, aquí Delgado y colaboradores parece que recomiendan un poco más la sentadilla por encima del hip thrust o el rumano en cuestiones de la extensión, ¿sí? Bajo que, bueno, tocaría exponerles un poco más a profundidad este estudio, pero no me quiero quedar acá. Esto estaba más relacionado con los patrones de movimiento y patrones de movimiento funcional, ¿sí? Más que sobre la hipertrofia y demás. Collazo y García y colaboradores, artículo del 2020, diferencias electromiográficas a través del hip thrust. Conclusión, el patrón motor del hip thrust se puede ajustar fácilmente mediante instrucciones verbales para aplicar la fuerza intencional, cambiando la posición del pie. De esta manera se puede optimizar la eficacia de cada variación del hip thrust y ajustar los ejercicios del músculo objetivo, lo que permitirá a entrenadores y atletas prevenir y tratar lesiones de miembros inferiores, comprender la biomecánica de cada ejercicio, ayudará a los entrenadores a adaptar los ejercicios a la necesidad de cada atleta. Este es súper importante y menos mal me acordé de decírselos porque miren que aquí sí ponen a prueba las diferentes variantes del hip thrust como ya los habías puesto, el pull hip thrust, rotation hip thrust, el feed away hip thrust y bueno, todos estos hip thrusts. Aquí habla de que las activaciones son muchísimo mayores en el rotation, ¿sí? Es cuando usted saca el pie hacia afuera, ¿sí? Es decir, la rodilla gira, que es prácticamente lo que hacía Paula en el video, pero vuelvo y repito, no porque no nos sirva estos estudios para el aumento de la masa muscular, no significa que no sirva estos estudios para otras profesiones como la fisioterapia. Entonces, pilas para el que me esté escuchando, porque de pronto algún fisioterapeuta dirá, ay, pero ya está hablando más de los estudios electromiográficos, entonces esto no sirve, entonces estos estudios botemos. No, estos estudios son por importantes porque estas activaciones nerviosas pueden servir mucho para esos problemas a nivel propioceptivo que puede tener un paciente. Entonces, el jugar con algunas posiciones de los pies, de las rodillas, con las bandas, eso es más de parte de la terapia física, pero nosotros, bueno, nosotros no, las personas normalmente están buscando ese aumento de la masa muscular que no está referenciado con esto. Entonces, no se pongan a utilizar variantes raras del hip thrust cuando el hip thrust ni siquiera, como les digo, tiene como una base académica, teórica adecuada. ¿Listo? Walter Krauss, otra vez, artículo del 2020, la activación del glúteo máximo. Bueno, este ya sí empieza a hablar, este sí lo voy a leer literalmente en la parte de las conclusión, porque es una revisión sistemática y este ya empieza a hablar un poquito de ejercicios de hipertrofia, ¿sí? Pero los diferentes ejercicios que pueden ser para hipertrofia. Entonces, pilas, lo voy a leer de una vez. Los ejercicios clasificados como de nivel muy alto de activación del glúteo mayor fueron step up, step lateral, step up diagonal, step up cruzado,
peso muerto con barra hexagonal, empuje de cadera con barra rotacional, empuje de cadera con barra tradicional, empuje de cadera con barra americana, sentadilla con cinturón, sentadilla dividida, zancada en línea, zancada tradicional, empuje de cadera con barra, sentadilla, pierna modificada, peso muerto convencional y empuje de cadera con banda. Sí, o sea, ese es como llamémoslo así, el orden que ellos lo clasificaron según la activación. Concluimos que varios ejercicios podrían inducir niveles muy altos de activación del glúteo mayor. El ejercicio de Step Up y sus variaciones presentan los niveles más altos de activación del glúteo mayor. ¿Bien? El Step Up y sus variaciones. Seguido de varios ejercicios con carga y sus variaciones. El peso muerto, los empujes de cadera, las zancadas y las sentadillas. Los resultados de esta revisión sistemática pueden ayudar a los profesionales a seleccionar ejercicios para fortalecer el glúteo mayor. ¿De acuerdo? Aquí, obviamente, vuelvo y repito, está muy enfocado en la activación nerviosa, ¿sí? En la activación neuromuscular, bueno, la activación por electromiografía, pero pues también mete algo de aumento de la masa muscular, ¿sí? Entonces, ahora no quiero que entiendan, bueno, pero entonces según este estudio, significa que el step up es superior que el hip thrust, entonces hagamos step up y ahora metámosle peso. No, vuelvo y repito, esto no es así de fácil como que, este estudio dice blanco, entonces vamos a hacer blanco todos y ahora blanco con peso. No, eso no es así de fácil. Bueno, sigo adelante. Lobato Araujo, en el 2023, habla que los resultados indican que el hip thrust puede proporcionar una mayor activación muscular de la cadera, del glúteo, especialmente mientras que las sentadillas subvariantes pueden inducir una mayor activación de los extensores. Sin embargo, los resultados señalan algunas limitaciones como el bajo número de artículos encontrados, el pequeño tamaño muestral, perdón, la falta de estudios con un análisis más completo de EMG entre los grupos musculares de las extremidades inferiores y la falta de registros crónicos relacionados con la hipertrofia muscular y la actividad neuromuscular. Por lo tanto, se requieren más investigaciones para profundizar el conocimiento de este tema. Es lo que les he dicho durante todo el capítulo, pero pues aquí se los estoy mostrando para que no digan que es cuestión mía. No es solo una opinión que digo porque es que a mí se me ocurrió y yo digo, no voy a hacer rabón y le voy a decir a la gente que el hip thrust no es muy conveniente para usted. No es así. Ahora sí, hasta aquí, como les había dicho, son artículos que están muy enfocados en la electromiografía, pero ya habíamos dicho que la electromiografía no tiene una relación directa con el aumento de la masa muscular. Pero eso significa que no hay estudios para el aumento de la masa muscular. Sí los hay, sí los hay. Entonces, ahora sí hablemos de hipertrofia. Este estudio comparó los efectos de los ejercicios de la sentadilla trasera y empuje de cadera en la fuerza muscular y la hipertrofia, ahora sí, en mujeres bien entrenadas. ¿Sí? Mujeres. 22 participantes se dieron en dos grupos, el grupo de sentadilla y, bueno, el grupo de sentadilla obviamente realizó sentadilla y el grupo de hip thrust realizó hip thrust. El entrenamiento se realizó durante 12 semanas, antes y después del periodo de entrenamiento. Se evaluó a los participantes para el grosor muscular del cuádriceps femoral y el glúteo mayor y la prueba de una repetición máxima en sentadilla y hip thrust. Bueno, que le hagan un RM en hip thrust me parece súper riesgoso y yo como investigador no lo haría. Ambos grupos aumentaron significativamente. Bueno, la sección transversal, la hipertrofia, llamémoslo así, y el RM de los extensores de cadera. Sin embargo, las mejoras de la sentadilla fueron mayores que en el grupo de hip thrust en el cuádriceps y el glúteo mayor. Y la sentadilla en RM fue más eficiente que el hip thrust, ya que resultó en una mayor hipertrofia muscular del cuádriceps femoral y el glúteo mayor, aumentos de la sentadilla en RM y aumentos similares en hip thrust. O sea, aquí prácticamente lo que me está diciendo Barbaljo y colaboradores que lo publicaron en el 2020, hablan que precisamente, según los hallazgos que ellos tienen, es que la sentadilla demostró tener más aumento de la masa muscular, un aumento de la masa muscular más significativa en comparación con el hip thrust. Obviamente, como les digo, estos estudios hay que cogerlos con pinzas, hay que analizar porque cuando uno mira la metodología y mira la manera en que evaluaron el grosor muscular, tiene sus limitaciones bastante fuertes. Para mí incluso que tiene algunos problemas, porque claro, según el sesgo de confirmación, yo les puedo decir, si ve, este estudio lo dice, si ve, me dan la razón, no. El estudio tiene algunos problemas metodológicos, entonces
aunque me dice que la sentadilla hipertrofia más, aumenta más la masa muscular del glúteo, yo tengo cuidado con de pronto tener en cuenta esta información porque hay algunos errores en su aplicación. Es bueno que ustedes lo lean. Este creo que es de los más conocidos. Este todo el mundo sí lo publicita por las redes. El famosísimo estudio de Plotkin y colaboradores. Este es del 2023. Este es un poco reciente. Dice, el entrenamiento de fuerza con sentadillas y empuje de cadera generó una hipertrofia similar en los glúteos, mientras que la hipertrofia del cuádriceps y aductores fue superior con el entrenamiento de sentadillas. Además, aunque los aumentos de fuerza fueron específicos de la asignación de ejercicios, ambas formas de entrenamiento de fuerza generaron una transferencia de fuerza similar al peso muerto y empuje de pared. Cabe destacar que estos resultados no pudieron predecirse con fiabilidad a partir de datos agudos de la electromiografía. Bien, bueno, les repito lo que ya les dije. Estos datos actuales proporcionan a los participantes información valiosa sobre dos modalidades de ejercicio específicas para la cadera ampliamente populares y esta información puede aprovecharse para la selección de ejercicios según objetivos estructurales o funcionales específicos. ¿Sí? O sea, aquí prácticamente está diciendo sí, no hay una diferencia significativa, aunque el glúteo mayor sí tuvo un aumento más alto que la sentadilla, aún así no fue significativo. O sea, prácticamente se concluye que los resultados fueron paralelos, fueron parecidos. O sea, parece que generan la misma cantidad de aumento de la masa muscular, pero también dicen que la sentadilla tiene espero no estarlo concluyendo mal, ¿no? Si de pronto me equivoco, me corrigen ahí en los comentarios, pero prácticamente lo que está diciendo es que la sentadilla también tiene una ventaja adicional y es sobre los componentes de la funcionalidad y que pues obviamente los pesos son un poco más elevados, se pueden generar en sentadilla. Bien, estudio de Casiano donde este sí es muy, muy reciente, es del año pasado, 2024. Existe un acalorado debate sobre la efectividad de realizar el empuje de cadera con barra para obtener hipertrofia del glúteo mayor. Notablemente, falta evidencia sobre este tema. ¿Sí? Se los dije. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo comparar los efectos de realizar la prensa de piernas de 45 y peso muerto con piernas rígidas versus realizar prensa de piernas de 45, peso muerto con piernas rígidas más empuje de cadera. Este estudio sí me pareció más lógico, sí, mucho más lógico porque claro, es que si uno contextualiza, obviamente uno tiene que aislar las variables de los ejercicios, pero si uno contextualiza, uno no solo va a hacer hip thrust, uno va a hacer hip thrust más otros ejercicios. Entonces, esto fue lo que hicieron estos investigadores. La muestra comprendió 33 mujeres jóvenes sin entrenamiento, mujeres sin entrenamiento. Ahora usted, que ya lleva años entrenando y usted es hombre, o así sea usted mujer y lleva años entrenando, no coja esta información como ya la panacea y que diga, no, sí ve que sí. Eh, Chuchuchun, sin entrenamientos separadas aleatoriamente en dos grupos de entrenamiento. Bueno, sí, a veces falta como el grupo control, ¿no? El grosor muscular del glúteo mayor, el otro es del ultrasonido. Vuelvo y lo repito, el ultrasonido puede ser una muy buena herramienta para evaluar el grosor muscular, pero tiene el inconveniente, bueno, tiene varios inconvenientes. Uno que mide el grosor muscular basado en un área específica. Y número dos, el protocolo, por ejemplo, que siguieron tiene sus limitaciones porque la persona está en decúbito y al estar en decúbito, el glúteo cambia su composición, ¿sí? Es muy diferente. O sea, las evaluaciones por ultrasonido hay que tener cuidado para su relación. Bueno, el programa de entrenamiento de resistencia se llevó a cabo durante 10 semanas, 3 días a la semana. Ambos regímenes de entrenamiento provocaron aumentos significativos del grosor del glúteo pre y post entrenamiento. Cabe destacar que el hip thrust y ¿cuál es este? El peso muerto con piernas rígidas presentó aumentos superiores. Los resultados actuales sugieren que realizar el empuje de cadera con barra mejora la hipertrofia muscular del glúteo en mujeres jóvenes sin entrenamiento. Desde una perspectiva práctica, se debe considerar la inclusión del empuje de cadera con barra cuando la prescripción busca optimizar la hipertrofia del glúteo mayor. Sí, podría ser, pero vuelvo y repito, hay que tener en cuenta más cosas más allá de la hipertrofia. Hay que tener en cuenta seguridad y otro tipo de elementos. Y por último, ya para finalizar, yo sabía que este capítulo se iba extenso, por eso es un capítulo de 3 partes. No se los dije al inicio para que no se desmotivaran, pero ahorita sí, sí, sí saben que es de 3 partes.
El hip thrust podría mejorar el rendimiento físico. Aquí sí hay un grupo significativo de investigaciones. Otra vez con Brett Contreras a la cabeza y ahí está Schoenfield como siempre. Fue comparar los efectos del programa de 6 semanas de sentadilla frontal y empuje de cadera en atletas adolescentes. Es la altura de salto vertical, distancia de salto horizontal, tiempo de sprint, frecuencia máxima. Se encontraba entre varios de rendimiento. Bueno, tan. Aquí dice el empuje de cadera fue probablemente superior para mejora de la fuerza de tracción isométrica normalizada de medio muslo y muy probablemente superior para mejora de 3 RM. No estoy de acuerdo que saquen RM, pero ellos siguen insistiendo con la RM. Del empuje de cadera y la fuerza de tracción isométrica del medio muslo. Estos resultados respaldan la teoría del vector de fuerza. Si hay una teoría, una hipótesis más que una teoría o una teoría preliminar en la cual se determina un vector de fuerza horizontal en el cual podría ayudar a hacer la transferencia de la saltabilidad de algunos atletas o correr. Este fue uno de mis estudios favoritos. Es difícil o es raro encontrar este tipo de estudios, pero me parecen muy bonitos cuando los encuentro. De Hoyo, Hoyo y colaboradores. En el 2000, este es del 2000, ¿qué se me hizo el año? Ve, no puse el año. Este es del 2021, perdón, 2021. Estos ideas pueden tener implicaciones, importantes aplicaciones prácticas para la prescripción y monitorización de la carga de entrenamiento de empuje de cadera. Nuestros resultados confirman que la relación carga-velocidad puede utilizarse para estimar el rendimiento de fuerza de un RM con margen de error del 7 al 7,36% en individuos con poca experiencia en entrenamiento de resistencia. Pareció muy interesante eso porque sí puede haber una correlación ahí y proporcionan un método rápido y seguro para estimar los valores de un RM y sirven como guía para determinar los perfiles carga-velocidad en este ejercicio. Genial. Sin embargo, considerando el margen de error de estimación, no se recomienda su uso como sustituto de la prueba máxima si se requiere una medición real de un RM, que bueno, ahí sí no estoy de acuerdo. Para un ejercicio de asistencia se considera un margen de error aceptable para entrenamiento regular. Recomendadísimo, es un artículo que merece la pena leer. Y pues bueno, este ya como les había dicho, este corrobora lo que ya les había nombrado de las cadenas musculares. Mm, Aquí les voy a leer lo último para no demorarme tanto. Dice, a ver, la fuerza concéntrica media y la fuerza máxima de despegue mostraron errores típicos estandarizados. La fuerza concéntrica media interdiaria mostró un coeficiente de variación del 7,2%. La fuerza concéntrica media interdiaria y la fuerza máxima de despegue mostraron una, ¿cómo se le llama esta? Una curva de velocidad. No, se me olvidó ahorita se me fue las siglas, perdónenme, no me vayan a matar. Bueno, el 4,2%, el 5,5% respectivamente. El hip thrust y la CMJ, que es ese sí me acuerdo, obviamente es el salto contra movimiento, mostraron niveles de utilidad moderados similares. La prueba Barbell Hip Thrust mostró niveles de fiabilidad y utilidad moderados. Esta prueba podría ser un complemento útil para la batería de pruebas por monitorización del estado neuromuscular de la cadena posterior. ¿Sí ven? Lo recomiendan mucho para mirar, evaluar e inclusive de pronto, aunque el estudio no lo dice, trabajar o fortalecer la cadena posterior, no el glúteo como tal, porque no es un solo músculo. ¿Por qué entonces en este caso, esta es una diapositiva robada, esto es una diapositiva del profesor Heredia, sino que me gustó mucho en una conferencia que tomé de él? Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Muchas veces el criterio habitual para la selección de los ejercicios de uno u otro ejercicio depende mucho del voz a voz, ¿no? Es que a mí me dijeron, es que a mí me comentaron, oiga, usted sí supo este ejercicio para glúteo, buenísimo, pruébelo y verá, y usted va y lo prueba y lo siente, y dice, uy, marica, claro, ese ejercicio sí se siente. Que yo hago sentadilla, no, la sentadilla, marica, eso casi no se siente, tengo que bajar profundo para sentirla. Y eso es un error garrafal, o sea, decir, ¿sí? Y este mensaje va directamente para Paula Suárez y todos estos influencers, porque no es la única, que hablan sobre, bueno, tú tienes que sentir el ejercicio, tienes que sentir el músculo, tienes que sentir esto, tienes que sentir lo otro, tienes que hacer esto. Entonces, pon los pies así, pon la cadera así, pon la barra así, para que tú sientas. Entonces, prácticamente le están dando a entender a la gente, si usted quiere realmente que el ejercicio le funcione, usted tiene que sentir el músculo.
tiene que sentir cómo trabaja. Y no, vuelvo y repito, no, no tiene relación, no tiene relación. Y por favor, dejen de desinformar a la gente, dejen de decirle. Ahí en videos pasados también les demostré cómo ella mentía en el video de hipopresivos, que hablaba de hipopresivos y que el hipopresivo que te voy a enseñar es el hipopresivo, y les demostré que lo que ella dice hipopresivo no está ni cercano a la verdad, está completamente descontextualizada. Y cuando uno va y mira las redes sociales, bueno, el canal de YouTube, que obviamente no me aguanto verme todos esos videos que me parecen muy malos, todos esos videos son basados no sé, en lo que ella cree, lo que ella piensa, pero eso no es así. Lo que ella está diciendo, y vuelvo y repito, no es contra ella, es contra todos los influencers que dan ese mismo tipo de información, ¿sí? No, no tienen las bases académicas suficientes para poderse pronunciar en un tema y entonces empiezan a inventar y se aprovechan de que la gente todavía cree que esa sensación de dolor, esa sensación de congestión, es que el músculo está trabajando, es que aquí activo el glúteo, ¿sí? Aquí estoy trabajando, aquí estoy activando más el no sé qué. No, por favor, no más con eso, no más, ya basta con ese tipo de desinformación, porque prácticamente le están dando pues, un mensaje errado a las personas. Conclusión, con todo lo que les acabo de mostrar y todavía me hubiera gustado, la verdad, extenderme un poquito más para poderles exponer, por ejemplo, la mecánica del glúteo, la miocinemática, los factores intrínsecos de las acciones de fuerza contraria, bueno, de fuerza, en este caso, de fuerza aplicada. O sea, hay mucha tela por cortar acá, pero pues tampoco quería ponerme tan ladrillo, que aún así creo que sin querer queriendo lo hice, pero es para que entiendan que esto no es, a veces la gente lo ve como pretencioso, como que, ay, ya se las quiere dar de que el más sabe. No, esto es cuestión de seriedad, por favor. Esto es cuestión de que los entrenadores tenemos un conocimiento bueno, o sea, nosotros nos comparamos con el médico, con el fisioterapeuta, con el nutricionista y estamos a la par en unos conocimientos muy aplicados en cuanto a las ciencias del entrenamiento. Las ciencias del entrenamiento ya gozan de una buena literatura, ya gozan de de una buena academia, de un buen sustento. Entonces, si seguimos hablando de todas esas cosas como volumen basura, series descendentes, que las series de aproximación, todo eso no habla bien de nosotros. Todos esos términos inventados nos hacen quedar mal, nos hacen quedar como una profesión que se está inventando términos y se los inventa y se los inventa y se los inventa. Y puede que el término exista. Pasa con el término de activación, como les había dicho, o el término de series de aproximación. Existe, claro, todos esos términos existen, pero como siempre les he dicho, pasa lo mismo que el hipopresivo. Cogen términos que ellos no entienden, los meten en un video, ¿sí? Creyendo que ellos ya lo entendieron, desinforman a la gente, ponen a consideración lo que ellos creen que saben, pero no tiene ningún sentido esa información. Entonces, ¿considero yo que el hip thrust deba ser sacado de los programas de entrenamiento? No, obviamente no. Sí, lo ideal, que no es lo real, lo ideal es que sí, debimos haber esperado un poco más con respecto al hip thrust, sobre todo en ejercicio físico, en fitness, sobre todo para el aumento de la masa muscular en la parte estética. De pronto, como ya les mostré en la evidencia, en los artículos, en deportistas podría ser una muy buena herramienta, en los sprints, en los saltos largos, en las carreras de corta duración, parece que sí genera buena transferencia. Pero hoy día, asegurar que el hip thrust es superior en aumento de la masa muscular no es suficiente, no hay artículos suficientes, si hayan 3, 4, 5, 10, no es suficiente y todavía falta analizar muchas más cosas, vuelvo y digo, aplicar los criterios de seguridad, analizar un poco más, o sea, esto es mucho más complejo de lo que parece, que simplemente es como decir, sí, claro, ¿no? Hip thrust 4x10, sentadilla 3x12 y leg extension 4x15. No, así no es, así el entrenamiento no es eso, pero es prácticamente lo que los influencers han empujado o han hecho durante muchísimo tiempo.
Conclusión mía, yo vuelvo y le repito, ¿para qué o en qué sentido yo aplicaría hip thrust? Hip thrust yo lo aplico el día de core, no el día de pierna, mal dicho pierna, ¿no? Porque no se dice pierna. No el día de hemisferio inferior, o sea, no, yo no le recomendaría como entrenadores que en una prescripción pusiesen, digamos, en el día inferior, que sentadilla, que prensa, que jaca, que X ejercicio que a usted le guste de la parte inferior. eh, y al ratico, después de sentadilla, usted hace hip thrust. Y después hace patada glútea. Y después yo le digo, no, eso es un desorden de ejercicios que no tiene ningún sentido. O sea, más bien ponga el hip thrust en el día de core, en el día de estabilización, porque vuelvo y les digo, casi siempre estamos es pensando en hipertrofia, 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 y trabaja el músculo y trabaja la hipertrofia. No, el entrenamiento no es así. El entrenador que le prescribe así, le está prescribiendo mal. Entonces deben haber algunos días de core donde puede ir, ahí sí estoy de acuerdo, el hip thrust, la sentalla búlgara, la zancada, el pistol squat, pero pues el pistol squat no es de CrossFit, ¿no? El pistol squat como lo hacemos normalmente. O sea, como se debería hacer para nosotros, para población no deportista, población no CrossFit. O sea, todos esos ejercicios que en este caso exigen, ¿sí? Están exigiendo al core, están exigiendo o están demandando la desestabilidad. Bienvenidos, bienvenidos, pero que sea en un día aparte, no en el mismo día que usted está haciendo fuerza. Y vuelvo y repito, bájele peso. Si usted va a hacer hip thrust, bájele peso porque todas esas estructuras que ya han visto de la parte de la columna, de la parte lumbosacra, sacroiliaca, pueden sufrir bastante. ¿Listo? La pelvis, los órganos genitourinarios, o sea, toda una cantidad de elementos que estamos siendo irresponsables muchas veces con nosotros mismos. Y vuelvo y repito, yo se lo acepto a los usuarios, porque los usuarios pues son ignorantes del tema y ellos por eso es que se dejan a veces llevar de las redes sociales, porque quieren recibir como esa información de alguien que tiene glúteos grandes y todas esas cosas. Pero no lo hagan. Ustedes como usuario, por favor, siempre los invito a no hagan eso. Contraten a un entrenador profesional, una persona que realmente sabe el tema. Pero pues a mí lo que me preocupa son los entrenadores que nosotros deberíamos ser como el punto de partida para que la gente no se desinforme, ¿sí? Nosotros deberíamos ser los primeros en criticar esos ejercicios, en poner un alto y decir, venga, pero si ese ejercicio, y entre ustedes mismos, si es que entre nosotros mismos deberíamos debatir, deberíamos compartir, deberíamos, sí, sentarnos a hacer tertulia de entrenamiento, o sea, es muy raro escuchar a un entrenador diciendo, no, marica, hace poquito me leí el estudio de Contreras y colaboradores, lo sacó hace poquito, 2024, ¿no? Y tenía un diseño experimental de tal tipo y los datos fueron interpretados de esta manera, pero yo no lo considero, o sea, se me hace que ese tipo de conversaciones sí nos nutren y no... Uy, marica, sí vio la última publicación que sacó Sasha Fitness, no, severo, y NutriFit dijo esto, y sí se dio todo el peso, o sea, no, o sea, listo, sí, que usted vea redes sociales no está mal y que usted se divierta viendo redes sociales en su tiempo libre está bien, pero que usted no traiga esa información, eh, es irresponsable, esa información que trae las redes sociales, aplicarla usted mismo y aplicársela a sus usuarios, perdónenme, se los digo de frente, pero es muy responsable lo que se hace ahí. De ahí toca, volver, y digo, leer, mirar, interpretar, analizar y criticar. Criticar, pero criticar con fundamento, criticar con rigor y con criterio. Y para eso, como les había mostrado, se necesitan bases mecánicas, bases anatómicas, bases osteoarticulares, bueno, todas estas bases que necesitamos para poder decir, no me cuadra, no me cuadra. Vuelvo y le repito, puede que me equivoque en un futuro, puede que la ciencia muestre que efectivamente el hip thrust es más de lo que creemos, pero hoy día, y según lo que yo les muestro, veo que no me equivoco o me demuestra por lo menos que el hip thrust debe ser prescrito de una manera con cautela, ¿sí? Pues prescrito con cautela. Pero bueno, aquí me quedaría hablando una vez más y dándole palo duro como siempre a los influencers y a todas estas personas ignorantes del medio. Pero pues nada, simplemente, como siempre les digo,
Tengan mucho cuidado con esa información, tengan cuidado con todo ese tipo de mecanismos que están a la mano, al fácil acceso. Si es información de fácil acceso que yo digo, uy, claro, sí, este es para glúteo, uy, este es para cuádriceps, uy, si pongo los pies atrás, y si le pongo una banda y si le pongo no sé qué. No, no, realmente eso está mal y eso no es contraproducente contra nuestra carrera y nuestra profesión. Me quería despedir con una frase que güey, madre, ahora se me perdió esa frase, pero bueno, quería como decirles, despedirme con esa frase porque precisamente la queremos utilizar como frase de batalla, queríamos como encontrar una frase que nos representara, pero preciso, no la encontré, quién sabe dónde estará. Eh, pero bueno. Listo, no los aburro más con mi presencia, simplemente diciéndoles que nos sigan, denle like, este trabajo que estamos haciendo, aunque me gusta o nos gusta, es un trabajo que lleva tiempo, da nervios, si ustedes se dan cuenta cada vez que yo arranco como pucha, y me voy soltando y ya como al final voy más tranquilito. Excusen por lo largo del video, intenté cortarlo lo que más pude, pero como sé que me van a dar muy duro con esta información, pues me toca armarme con la mejor información que puedo y aún así, como les digo, me falta mucho, entonces si no nombré algo que era necesario para el análisis de filtros, pues se sacará un cuarto video en el cual se explicarán estos puntos, pero intenté abordar lo que más pude este tema. Y bueno, denle like, denle a la campanita, recuerden suscribirse y pues nada. Recuerden que somos antagonistas. La frase decía algo así como combatiendo conciencia la desinformación. Perdónenme si no la digo bien, les prometo que en el otro capítulo lo diré bien, pero eso es lo que siempre hemos sido desde nuestra creación y seguiremos siendo. Lucharemos contra la desinformación y contra todos estos influencers que pues me imagino que se darán cuenta y son descarados o no se dan cuenta y dicen mentiras sin ninguna pena. Que les vaya bien, buen día. Gracias por vernos.